Buenas noches, estimados alumnos. Por favor, me confirman que ven la lámina de fractura de rodilla y me escuchan. Sí, se lo escucha y sí se ve la pantalla, doctor. Ok, una pregunta más. ¿Ven el puntero? Estoy señalando fractura. ¿Ven el puntero? No, doctor, no se ve el puntero. A ver. Bien, aquí. Ya, ahora sí. Aquí sí ven el puntero. Estoy señalando fractura. Sí, doctor, ahora sí se ve. Ok, muy buenas noches. Bien, soy César Pipián. Vamos a revisar ahora la fractura de la rodilla y las lesiones meniscales y ligamentarias. La rodilla está formada por el fémur distal, la rótula y la tibia proximal. Entonces empezamos por la fractura del fémur distal. Siempre se necesita en un paciente joven un traumatismo de alta energía, ¿no? Como accidente de tránsito, en moto, automóvil, o caída de altura, impacto de proyectil de arma de fuego. Es una alta energía si el hueso es fuerte, como los jóvenes. Pero si el hueso es frágil, osteoporótico, como los ancianos, entonces necesitan un traumatismo de baja energía, como la caída a nivel. La mayoría de las fracturas de fémur distal se producen en los ancianos. Cuando pensemos en el tercio distal del fémur, siempre vamos a pensar en esta imagen, que en la cara posterior los gemelos se insertan, ¿no?, en los cóndilos femorales y allí atrás están pasando los nervios y los vasos, ¿no? Entonces acá tengo la arteria poplitea y que estos gemelos pueden traccionar y desplazar el fémur distal hacia posterior, lesionando entonces lesiones nobles vasculonerviosas, ¿no? Aparte que va a dar pues un acortamiento, ¿no?, una deformación, pero lo más importante es que tengamos presente que en la fractura del extremo distal del fémur se pueden desplazar hacia atrás el fragmento distal, dando lesión neurovascular. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en claro. Cuando tenemos un paciente con una fractura del fémur distal, la clínica nos va a dar lo de siempre, ¿no? Aumento de volumen, tubefacción, inflamación, dolor, limitación funcional, y si está desplazado, deformación. Siempre tenemos que revisar el estado de la piel, si es una fractura cerrada, si es una fractura abierta. Nunca olvidarnos de valorar el estado neurovascular, sensibilidad, pulsos, temperatura, y también la posibilidad de síndrome compartimental que ya se ha estudiado en extenso. La evaluación del paciente, además de la clínica, la hacemos con imágenes, radiografías mínimo, siempre en dos posiciones, API lateral, algunos casos necesitamos oblicuas, derecha o izquierda, y que siempre debemos tener el hueso radiografado completo, los de extremo a extremo, ¿no? Si vemos, estamos evaluando el fémur, tenemos que ver la cadera y la rodilla. Las tomografías nos van a ayudar sobre todo en las fracturas articulares, ¿no?, para ver el tipo de trazo dentro de la articulación. Para clasificar las fracturas del extremo distal del fémur, vamos a usar la clasificación de la AO, ¿no?, que ellos lo dividen pues siempre en tres grandes grupos. Las A, que son las extraarticulares, las que no dañan el cartílago articular. Las B, que son las fracturas que sí afectan la articulación, pero de manera parcial. Es una fractura parcial de la caridad articular, ¿no? Hay una parte de la caridad articular que está unida a la diáfisis. Entonces, tengo una fractura unicondilar o simple, parcial. Y la fractura C son las articulares bicondilias complejas, aquellas en que la parte articular no está conectada a la diáfisis, ¿no? Fracturas C. Felizmente, que la mayoría de las fracturas del fémur distal son del grupo A, o sea, extraarticular, ¿no? Casi la mitad. Entonces, son las que tienen mejor pronóstico porque no se ha dañado la cavidad articular. En las B, en que son unicondilias,
¿no? Tengo un trazo, entonces su pronóstico es mejor que la C, que son con minutas articulares. El tratamiento de fractura femodistal. Ya hicimos su diagnóstico, vamos a su clasificación, vamos al tratamiento. Inicialmente tenemos que inmovilizarlas, ¿no? ¿Y con qué? Con una férula. Por eso en todos ustedes estoy seguro que ya en sus prácticas han colocado una férula. No queremos que aprendan yesos cerrados, sino férulas. Es el tratamiento inicial para todas las fracturas en realidad, ¿no? También se puede inmovilizar contracción, suspensión, ¿no? A la fractura del fémur distal. Habíamos dicho que las fracturas del fémur proximal o diaficiario, en la clase anterior, se podían hacer tracciones axiales, ya sean esqueléticas o de parte blanda, pero jamás en el tercio distal. En el tercio distal no se puede hacer una tracción axial en extensión. Aquí en el fémur distal tenemos que hacerla, si es que se requiere, una tracción suspensión con la rodilla en flexión. Cuando se requiere, con la cirugía se retrasa por alguna razón, una fractura expuesta, un paciente mal estado general, ¿no? O si decide un tratamiento no quirúrgico. Entonces, ahí tenemos que hacer la tracción suspensión. ¿Y por qué no se debe hacer una tracción axial con la rodilla en extensión? ¿No? Aquí podemos ver una fractura del extremo distal del fémur y se está haciendo una tracción esquelética desde la tibia proximal. Tenemos un clavo que atraviesa la tibia y de ahí están traccionando distalmente. Y aparentemente pues está alineada la fractura, porque si hacemos tracción y contratracción, sabemos que vamos a alinear la fractura. Pero hemos dicho que jamás hagamos esto en las fracturas del tercio distal del fémur. ¿Por qué? Porque por lo que dijimos en la primera lámina, atrás están los gemelos jalándolo. Entonces, si yo tracciono axialmente, se va a ir hacia atrás, se va a bascular hacia atrás. Y acá atrás tenemos los vasos, los nervios, que pueden ser dañados. Y eso sería gravísimo. Entonces, si tengo una fractura del extremo distal, no puedo hacer tracción en extensión axial. Tendríamos que hacer una tracción en suspensión, o sea que el extremo distal del fémur lo llevemos hacia el cenit, hacia el techo, ya sea de partes blandas o esquelética, para evitar que el fragmento se vaya hacia posterior y dañe las partes nobles. Bien. ¿Qué implantes tenemos para la fractura fémur distal? Los tornillos de esponjosa, ¿no? Tenemos un hueso esponjoso, los cóndilos, las placas anguladas, tornillos condilares, placa de sostén, que son las bloqueadas, los clavos intermedulares, tutores externos, sobre todo pues en fracturas expuestas o infectadas. Entonces veamos la del grupo extraarticular, la 33A de la AO. Yo tengo una fractura extraarticular y lo primero que miramos es si está desplazada o no, y obviamente aquí está desplazada. Tengo que hacer entonces la reducción de la fractura, la acomodación de los fragmentos, para posteriormente pasar a la inmovilización, en este caso, con una placa angulada y sus tornillos. Entonces, una suficiencia interna, una placa angulada, para fracturas extraarticulares del fémur distal. Como la mayoría de pacientes son ancianos, osteoporóticos, entonces se usan placas especiales, como esta, que se llama placas bloqueadas, en que el tornillo no va a ser, como en el caso anterior, que se aprieta contra la placa. Entonces se fija a presión. El tornillo empuja la placa contra el hueso. En cambio, en los huesos osteoporóticos no se puede hacer eso, porque el hueso es de más la calidad y entonces no se fijaría bien. Los tornillos se anclan en la placa, se atornillan en la placa, ¿no? Y están en distintas direcciones, de tal manera que la fijación en el hueso osteoporótico es buena. Entonces, los osteoporóticos es un tornillo bloqueado que se entornillan a la placa, no se hace por presión. También los clavos intermedulares bloqueados, ¿no? Para fracturas distales del fémur. Cuando vemos las fracturas ya articulares, ¿no? Las fracturas articulares, en este caso la 3.3b, o sea, articular parcial, debemos mirar bien esta imagen. El B1 y B2
¿no? Son del condilo femoral externo y del interno. Pero el B3 es cualquiera de ellos, pero en el plano frontal. Entonces, para poder verla, yo tengo que tener una imagen de perfil. Cuando lo vea en frontal, cuando miren en frontal, no lo voy a ver. Para verlo tiene que ser en perfil, porque el plano de la fractura es en el plano frontal. A esta fractura, que la describió Hoffa, por eso se llama la fractura de Hoffa. Entonces, estas fracturas desplazadas, realmente se están desplazadas, habrá que reducirlas y fijarlas con tornillos o placas y tornillos. Decíamos que cuidado con las fracturas de Hoffa. ¿Por qué? Porque en la radiografía de frente, en las AP, no es fácil verlas, pues se superponen al cóndilo femoral. Entonces, en el perfil, aquí sí vamos a verla, totalmente desplazado, porque está en otro plano. Y entonces a esta fractura desplazada articular, como toda fractura articular, tengo que reducirla anatómica, o sea, exacta en su lugar, y fijarla. En las fracturas C, o sea, las que están totalmente separadas la articulación de la diáfisis, sean simples, con minutos en la diáfisis o con minutos en la diáfisis y en la cavidad articular, sigue siendo en principio el mismo. La cavidad articular hay que reducirla anatómica. Y la parte articular puede estar por lo menos alineada. Entonces tengo una fractura comminuta, ¿no? Comminuta metafisiaria y simple articular. Entonces hay que reducir anatómicamente la parte articular, se ha fijado, y el resto de la fractura metafisiaria, que es comminuta, por lo menos debe estar alineada, que esté en eje. Y miren que este fragmento está de espalda, ¿no? Y entonces uno podría decir que tiene un medio operado, eso está muy mal, mire, este fragmento está totalmente girado, ¿no? 180 grados. Sin embargo, esto va a la consolidación, pues están en eje y si es que no desferiocizados esos fragmentos, van a incorporarse, va a consolidar. Y la cavidad articular debe estar reducida y anatómicamente para que la función articular sea adecuada. La diáfisis sí puede estar en eje alineada, no necesariamente reducida al 100% anatómicamente. Igual es otro caso, una fractura también con minuta articular, ¿no? Con minuta diaficiaria. Tenemos que reducirlo lo más anatómicamente posible la parte articular, ¿no? Y en este caso hemos usado, por un paciente también con hueso de mala calidad, una placa bloqueada, esa que se entornilla en la placa y no hacen presión del hueso, la placa sobre el hueso. Entonces, reducción anatómica en la parte articular y en la parte metafisiaria puede estar alineada. ¿Cuándo usamos un fijador externo? ¿No? Podemos usarlo como control de daños, como provisional, ¿no? Esto se llama un ponteo, no es puenteo, es ponteo. Entonces, vamos a pontear la rodilla. ¿Por qué? Pues un paciente politraumatizado puede tener una ruptura hepática, puede tener un problema pulmonar, cerebral, entonces no podemos tener mucho tiempo para la fractura para una fractura. Entonces, primero lo establecemos provisionalmente con un tutor externo y después pasamos a la ciencia interna, donde el paciente se ha recuperado ya de las lesiones graves del politraumatismo o en fracturas expuestas o en lesiones, puede ser fractura cerrada, pero con graves lesiones de las partes blandas. Entonces esperamos que esto se mejore con un tutor externo y después, una semana después, que ya mejoraron las partes blandas, que ya mejoró el estado general, que ya no está infectada la herida, pasamos a una osteocíntesis interna. Bien, veamos ahora los traumatismos en la rótula, ¿no? Una contusión, ustedes saben, un golpe directo, que va a haber, pues, puede haber un hematoma, equimosis, estupefacción, liberación funcional, pero realmente requieren, pues, de antiinflamatorios, no esteroideos, crioterapia, hielo, reposo, pierna en alto, y con esto se revierte, no son problemas graves, como son las luxaciones y fracturas. Entonces pasemos a ver las luxaciones. Las luxaciones de la patela
¿no? Se van son laterales, hacia el lado, sobre todo al lado externo, porque el ligamento, el alerón interno es el más débil. Generalmente pueden ser no traumáticas y se subluxan por esta laxitud. Cuando son traumáticas, puede romperse el alerón interno y se luxa totalmente hacia afuera. En esos casos, pues habrá que reparar, hacer una plastía, ¿no? Del alerón interno. Entonces, las subluxaciones pueden mejorar fortaleciendo con terapia física en la parte medial y si están rotos tendremos que hacer una sutura o plastía. La fractura de la rótula se dan ya sea por un traumatismo directo, ¿no? Caída sobre la rótula, o traumatismo indirecto por una contracción muscular intensa. El diagnóstico oral clínicamente tenemos el antecedente traumático, ¿no? Cayó sobre la rodilla, dolor, infracción, limitación o impotencia funcional, y deformación si está desplazada. Si no está desplazada, ya sabemos que no se deforma. Si está desplazada, va a estar deformado. El cuádriceps tracciona al polo proximal, que es lo que generalmente ocurre, raras veces son no desplazadas, y aquí tenemos pues la gran deformación. En la radiografía, para verlas es mejor tomar la imagen, valorar la imagen de perfil, ¿no? En la frontal se superpone, es difícil verla. En el perfil es muy fácil poder establecer las fracturas de la rótula, que generalmente son traccionados a proximal por el cuádriceps. Hay que tener cuidado con una imagen que parece ser fractura, ¿no? Sobre todo en el vértice, y son rótulas bipartitas. Eso es que nació así. Incluso puede haber tripartitas, y no es fractura. Y podemos verlo porque en la radiografía la línea radiolúcida es nítida, recta, no es dentellada, ¿no? Así podemos diferenciar las fracturas son dentelladas, en cambio en las rótulas bipartitas, que no son fracturas, ¿no? Y no pueden aparentar que es fractura. Y como de cuenta, toma la radiografía al otro lado, porque son siempre bilaterales. Bien, entonces, ¿qué hacemos en la fractura de la rótula? Como todas, ¿no? Es una fractura articular. Por lo tanto, primero, ¿está desplazada o no está desplazada? Si no está desplazada, entonces pasamos a tratamiento conservador. Lo inmunizamos con una calza de yeso, ¿no? Un yeso desde la ingle hasta el tobillo, ¿no? La calza de Behler, durante 4 o 6 semanas, ¿no? Si la fractura de la patela, de la rótula, tiene además fractura de fémur o tibia, tiene que ser quirúrgica así así, aunque no esté desplazada. Porque por la fractura del fémur y tibia tendríamos que operar el fémur o la tibia y se va a desplazar la fractura de la rótula. Por lo tanto, si se acompaña la fractura de rótula de fractura de fémur o tibia, también tiene que estar fijada quirúrgicamente, a pesar que podría estar no desplazada. Pero si es sola, única, la fractura de la rótula y no desplazada, sí se puede tratar perfectamente bien una calza de yeso. Las fracturas desplazadas, y se llama desplazada cuando la separación es de 3 milímetros o más, o si existe una grada articular de 2 centímetros o más, estas fracturas desplazadas requieren entonces reducción, ¿no? Entonces tenemos que reducirla de manera cruenta, ¿no? Y fijarla. Si fijas generalmente con una osteosíntesis con 2 clavos de Kirchner paralelos y una lazada de alambre, ¿no? Este se llama un obenque, que se usa exactamente igual que para el codo, porque este principio de la banda de tensión hace que cuando flexione se comprima más la fractura. Lógicamente, si hay lesiones de cápsulas ligamentarias, tendrán que ser reparadas también. ¿Qué complicaciones tenemos en estas cirugías? Pérdida de reducción, o sea, pérdida de osteosíntesis, se desplaza las fracturas, infecciones postquirúrgicas, porque la piel está ahí muy superficial y el hueso está muy superficial a la piel, ¿no?
No es tanto que sea intolerante el material y su síntesis. Lo que pasa es que el material está muy cerca a la piel, entonces la punta de estos clavitos podría molestar, pero no es que el implante no lo tolere el paciente. No existe prácticamente hoy en día que el rechazo del material, eso no existe, ¿no? Si alguien dice lo ha rechazado, no, algo malo ha habido. Los materiales son inertes, ¿no? Y no causan ningún problema de compatibilidad, digamos, ¿no? La secuela más frecuente es la rigidez, la disminución del arco de flexo-extensión, ¿no? Una rótula muy hacia distal, y la artrosis femororotuliana por la irregularidad, por la cicatriz que queda, la cicatriz entre comillas, ¿no? En el hueso, en el cartílago. Entonces, esto produce, pues, artrosis. Veamos ahora la fractura del extremo proximal de la tibia. El extremo proximal de la tibia está dado, como casi todos los extremos de los huesos largos, a excepción de la cabeza del fémur, por un cuadrado virtual cuyo tamaño de lado es la parte más ancha del hueso. Entonces, este ancho de la tibia proximal, ¿no? Vamos a formar un cuadrado y todo lo que quede dentro será la tibia proximal. La fractura del extremo proximal de la tibia es más frecuente en hombres que mujeres, en gente adulta joven de 30 y 50 años, y el platillo que más se fractura es el platillo externo, ¿no? El mecanismo de producción es el valgo forzado, ¿no? Entonces, un traumatismo, el parachoque del carro o la pierna del futbolista adversario, ¿no? Que va a producir un valgo forzado. Esto va a hacer que se fracture, ¿no? Que se hunda el platillo tibial externo. Igual necesitamos altas energías en pacientes jóvenes y traumatismo de baja energía en los ancianos. La clasificación, de acuerdo a la AO, las fracturas tipo A, extraarticulares; B, articulares parciales; C, articulares totales, en que se separa la cavidad articular de la diáfisis, ¿no? Tienen sus propias subdivisiones, ¿no? La más utilizada es la clasificación de Chasker, en que lo divide en 6 grupos de menor a mayor gravedad, ¿no? De menor a mayor dificultad para reducir, de menor a mayor dificultad para fijar, de mejor a peor pronóstico, como todas las clasificaciones. Entonces, Chasker, el platillo tibial externo, el grupo 1, el grupo 2, cuando además de esta fractura del platillo tibial externo hay hundimiento. El tipo 3, cuando existe hundimiento, sobre todo se da en los ancianos, ¿no? Muy osteoporótico, y se hunde. Estos son del platillo tibial externo, las 3 primeras. 4, cuando la fractura del platillo tibial interno. 5, cuando es de los 2 platillos, interno y externo. Y 6, cuando se proyecta el trazo de fractura hacia la diáfisis. Entonces se separa la epífisis de la diáfisis. Pues la clínica: dolor, limitación funcional, ¿no? Deformación cuando están desplazadas. Siempre hay que buscar la sensibilidad y los puntos distales al foco de fractura. Buscar si hay hemartrosis, o sea, si tenemos el signo del témpano, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar sensibilidad, ¿no? Buscar si que hay signo del témpano para ver si hay hemartrosis. Pensar que puede haber una posibilidad de lesión meniscal o ligamentaria. Entonces aquí viene la pregunta: si tengo una fractura del platillo tibial, ¿no? Fractura del platillo tibial, ¿debo buscar también la estabilidad de la rodilla? O sea, ¿debo hacer las maniobras de bostezo, de varo o valgo forzado para ver si es estable o no es estable? Voy a dejarlo allí para avanzar un poco y poder dar el porqué de las cosas, porque siempre trato yo de encontrar el porqué de las cosas.
No se trata de decir sí o no, sino por qué. Bien, las radiografías, como siempre, tenemos radiografías simples en AP y en lateral, ¿no? Y ahí podemos ver si hay una fractura o no hay fractura. Si no hay fractura, recién puedo buscar estabilidad. Entonces yo puedo ver, buscar, ¿no? Si hay lesión ligamentaria, el ligamento colateral interno o externo, con el bostezo medial o lateral. ¿Por qué tengo primero que saber que no hay fractura? Porque si hay fractura, como en este caso, y le hago la maniobra de bostezo, entonces hago bostezo interno, llevo la pierna hacia adentro y se va a aperturar, se va a desplazar la fractura. Entonces jamás puedo buscar estabilidad. Regresamos acá. No puedo buscar estabilidad si primero no sé si hay fractura o no. Porque si hay fractura, no puedo hacer los movimientos de estrés, de valgo o varo forzado. Esto lo voy a hacer siempre y cuando demuestre que no tengo fractura, para recién buscar la lesión en los ligamentos. Porque si tengo fractura, como en este caso no desplazada, y hago los movimientos de estrés, ¿no? De cajón, de bostezo, se va a desplazar. Sería contraproducente. Bien. El tratamiento. Como fractura articular, que son, entonces cuando son articulares, la reconstrucción anatómica debe ser exacta. Por lo tanto, son quirúrgicas, ¿no? Si es una fractura articular no desplazada, allí sí, podría no intervenirlas. Entonces, lo primero que tengo que saber es si son desplazadas o no. Como toda fractura articular, sea de platillo tibial, de cóndilo femoral, de la cabeza femoral, las fracturas articulares todas se tratan igual. La superficie debe recuperarse al 100% la anatomía. Si tenemos un hundimiento, entonces tenemos que ponerle soporte óseo. O sea, yo para reducir, levanto esta cavidad articular y me va a caer un hueco. Y entonces tengo que rellenarlo de injerto, sea con autoinjerto o con aloinjerto. Y lógicamente tengo que restituir la estabilidad ligamentaria. O sea, si tengo una fractura más una ruptura ligamentaria, tendré que repararla también. Se deben respetar la vascularización de los fragmentos, porque si no, se van a ir a la necrosis. Si yo desperostizo un fragmento, se puede ir a, por lo menos, retardo de consolidación o a la necrosis de ese fragmento. La movilización en descarga debe hacerse lo antes posible. O sea, la idea es la siguiente. Movilidad precoz, lo debo mover pronto, pero apoyo tardío. Entonces, la idea es movilizar lo más pronto posible y así mejoramos la congruencia articular y evitemos las rigideces articulares. Estas son las generalidades, válido para todas las fracturas articulares. Profilaxis antibiótica y profilaxis antitrombótica desde el diagnóstico de la fractura tibial. Entonces, vamos al tratamiento. Una vez más, si una fractura no desplazada, ¿no? O mínimamente desplazada, sea menos de 2 milímetros de incongruencia articular, o una depresión menor de 3 milímetros, entonces podemos hacer tratamiento conservador, ortopédico, no quirúrgico, ¿no? O en pacientes seniles, ¿no? Pacientes seniles con escasa demanda funcional y que tienen lesiones muy periféricas o no desplazadas, muy poco desplazadas. Entonces se pone un yeso muslopedio, ¿no? Yeso o acrílico. El acrílico es mejor en el sentido de que pesa muchísimo menos. Entonces es más fácil que lo pueda llevar. Lógicamente, si el paciente no puede cargar este aparato de yeso, ¿no? Habrá que fijarle entonces la fractura, a pesar que no está desplazada, ¿no? Pero si puede tolerar un aparato de yeso, entonces ese es el tratamiento. Le inmovilizamos 6, 8 semanas, dependiendo del tipo de fractura. Después empezamos a movilizarla y a partir de la décima o después de los 3 meses empieza el apoyo parcial. Pero la movilidad hay que hacerla pronto. Si tenemos una fractura
desplazada, tenemos que hacer la reducción, ya sea una reducción cerrada o una reducción abierta, ¿no? Entonces podemos hacer una reducción cerrada y fijarla con los tornillos. Nos podemos ayudar también de un artroscopio, para mirar, ¿no?, de que la carie articular se ha restituido al 100%. O es una fractura no desplazada, pero el paciente no puede llevar un aparato de yeso que es pesado, ¿no? O también siendo senil, puede tener más posibilidad de trombosis. Entonces lo fijamos para que pueda mover rápidamente su rodilla. Y podemos hacer las reducciones bajo control artroscópico, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fractura, el platillo tibial está hundido. Con el artroscopio vemos ese hundimiento. Abrimos una ventana acá en la tibia, ¿no? Y por allí, en esta ventana, este agujero que hemos hecho al hueso, le ponemos injerto óseo y le introducimos ese injerto óseo para que soporte este platillo tibial que ya le hemos elevado y que lo estamos mirando en el artroscopio que ya hemos reducido. Y una vez reducido, colocado el injerto, le ponemos los tornillos. ¿Ok? Podemos hacer también reducciones cerradas, o sea, no lo abrimos, ¿no? Lo miramos en rayos X. En este caso hemos puesto es una fractura, miren, con minuta metaficiaria, pero simple articular. Entonces hemos puesto un clavo en el fémur, unos clavos en la tibia y un distractor. Entonces hemos separado, hemos reducido incruentamente, sin abrir el foco, ¿no? Y le pasamos un clavito a la parte proximal. Y así reducimos la fractura de la carie articular, ¿no? Con un tutor externo. En su libro dice que los tutores externos no deberían usarse. Sin embargo, aquí les muestro que si hemos usado un fiador externo, una osteosíntesis mínima, con un corcito chiquito, pasamos un tornillo y con la función del paciente al íntegro, al 100%. Veamos las lesiones meniscales y la metalia de la rodilla. Los meniscos son fibrocartílago fundamentalmente avascular, que van a dar una congruencia a este fémur curvo con la tibia que es plana. Entonces, van a dar una congruencia articular y sobre todo una amortiguación y estabilidad. Entonces, el menisco es vital, es muy importante para la función de la rodilla, porque está dando estabilidad articular, está dando congruencia articular y está dando amortiguación a la articulación. Entonces, el menisco es sumamente importante para la función de la rodilla. Y también que da la propiocepción. O sea, cuando uno pisa, sabe la cantidad de peso que va a poner en una grada, ¿no? La propiocepción. Tenemos dos meniscos por rodilla, ¿no? Uno externo y otro interno. El interno está fijo en todo su borde externo, ¿no? Tiene una forma de C y fijo en todo el borde externo. Y entonces cuando está fijo, no se mueve y es más fácil, más propenso que se rompa. En cambio, el externo tiene una forma de O y está libre en los extremos. Entonces, cuando rota la rodilla, que se escapa este menisco, el externo, el interno no lo puede hacer porque está fijo. Por eso es que más rupturas meniscales internas tenemos que externas, porque son más fijos. El menisco, en gran parte, la mayor parte de este fibrocartílago no tiene irrigación. No tiene irrigación, salvo la zona de inserción, aquí en el borde externo. Ahí en esta zona de inserción se llama la zona roja, ¿no? Que es la parte más pequeña, es la única que tiene irrigación. El resto del menisco no tiene irrigación. Y esto es importante para saber si la ruptura que presente el menisco la debo suturar o no. Claro, la puedo suturar, sí, pero no la debo. ¿Por qué? Porque si está roto en la parte blanca, yo le suturo y jamás va a cicatrizar porque no tiene sangre. Entonces, hay que saber que el menisco tiene una zona roja en la parte que se inserta y una parte blanca en la periferia que no tiene irrigación y por lo tanto no va a cicatrizar jamás, a pesar que la podríamos suturar.
Las rupturas meniscales se dan sobre todo por movimiento de torsión, ¿no? Si uno tiene el pie fijo y rota la rodilla, en medio de torsión o el pie fijo, se va a pellizcar el menisco y se rompe, ¿no? En pacientes jóvenes, deportistas, y se da pues en cambios bruscos en que hay rotación y abducción o aducción de la rodilla. O sea, lo que hay siempre es rotación. Puede haber abducción o aducción, pero además tiene que haber rotación para que pellizque y se rompa este menisco. Las rupturas meniscales tienen distintas formas. Pueden ser longitudinales, pueden ser transversas, puede ser en flap, ¿no? Horizontales, o sea, en el espesor del menisco, puede haber distintos tipos de rupturas. Cuando esta longitudinal se hace más amplia y se separa, se llama enlace de balde, porque simula ese alambrecito del balde con que lo levantamos, pero se llama enlace de balde. El diagnóstico se va a basar por el mecanismo de lesión, ¿no? Esa rotación de la rodilla sobre la tibia estando el pie fijo, síntomas y signos, radiología y resonancia magnética, el diagnóstico. La artroscopía debemos reservarla para el tratamiento, ¿no? Clínicamente, ¿qué tenemos? Dolor, ¿no? Limitación funcional, a veces hay hasta bloqueo articular, o sea que se bloquea, no puede ni flexionar ni extender. Hipertrosis, aumento de volumen, ¿no? Va a tener témpano positivo, ¿no? Témpano positivo significa pues que como tal, el líquido, si no hubiera aumentado, la rótula flota, ¿no? Y el examinador con el dedo le empuja hacia posterior y la rótula se va a hundir en este líquido y al levantar el dedo, la rótula flota. Por eso se llama el signo del témpano, porque es como un hielo, ¿no? Que yo un hielo pongo un vaso con agua, flota, con mi dedo lo presiono, se hunde, suelto la presión de mi dedo y el hielo flota. Exactamente igual sucede con la rótula. Por eso se llama el signo del témpano. Y que es positivo si es que hay líquido, como en este caso hidratrosis, o podría haber hemartrosis, ¿no? O puede ser una piortritis, ¿no? Una infección, pus. Bien, el paciente tiene falseo articular, como que se le quiere salir la rodilla cuando camina, ¿no? Dice, se me quiere salir la rodilla, el falseo articular. Por el desuso, la hipotrofia del cuádriceps y signos meniscales, ¿no? Dolor en la interlínea articular, Bao, Rocher, estema, que vamos a ver más adelante. Aquí la bolsa, ¿no? Que está, el fondo de saco sucocipital, que está lleno de líquido sinovial, o puede estar lleno de sangre también, ¿no? Si se ha roto el menisco en la zona roja, también puede estar con sangre. Entonces, por eso punzamos, ¿no? Una aguja gruesa, 18, y aspiramos y vamos a ver si es sangre o líquido sinovial, ¿no? Igual como las infecciones, uno punza en el fondo del saco sucocipital, ¿no? Proximal al polo superior de la rótula, sobre todo de la cara externa, que es más fácil hacerlo. También podríamos hacerlo a cara interna, pero más fácil de la cara externa, ¿no? La aguja va paralelo al piso, perpendicular al fémur, y aspiramos y evacuamos el contenido. Bien, entonces clínicamente buscamos dolor en la línea articular, la interlínea articular, con el pulgar, presionamos, hacemos dígito presión, tanto en la cavidad articular externa como en la interna, y si despierta dolor, es positivo, ¿no? Dolor en la interlínea articular. O el signo de Steinman, que hay que rotar la tibia externamente, buscando dolor en el menisco interno. Entonces, si para valorar el menisco interno, tengo que hacer rotación externa. Y a la inversa, si hago rotación interna, valoro el menisco externo. Si hay dolor a la rotación externa, el menisco dañado es el interno, ¿no? Es el inverso. Para los cuernos, ¿no? A ver si regresamos acá. Tenemos un cuerno anterior, un cuerno posterior. Entonces, para revisar los cuernos del menisco, si quiero ver el posterior, en la parte de atrás, flexionamos, hacemos una hiperflexión, tratamos de golpear la tibia contra el fémur. Lo flexionamos
y aquí en la parte posterior se va a pellizcar al cuerno posterior, y si duele es positivo. Y para el cuerno anterior hacemos la inversa, extendemos la rodilla, hacemos una hiperextensión, golpeamos la cara anterior de la tibia contra el fémur para presionar el cuerno anterior del menisco. Sin ninguna duda, pues el gol estándar para el diagnóstico es la resonancia magnética nuclear, pero el examen clínico nos va a orientar bastante. Es muy sensible y específica la resonancia magnética nuclear para lesiones meniscales. Y entonces podemos ver esta línea radiopaca dentro del menisco, que es radiolúcido. Entonces es la inversa del hueso, ¿no? En la resonancia. Y vemos esta fisura horizontal o esta fisura vertical, pero que no son patológicas, o sea, no causan molestias, porque son dentro del espesor del menisco, son intrasustancias. Para que sea patológica, esta línea debe llegar a contactar con el cóndilo femoral o el platillo tibial. Y aquí no lo hacen, está dentro del menisco. Entonces, si uno lo revisa, aquí está indemne, no causa ninguna patología. Entonces, ¿hay una ruptura? Sí. ¿Intrasustancia? ¿Se necesita operar? No, de ninguna manera, ¿no? Esto no afecta en lo absoluto, ni esta fisura horizontal, porque no llega a contactar con las caries articulares, ¿no? Esto sí es patológico. ¿Ven? La línea blanca contacta con la carie articular. Esa ruptura sí es patológica y sí debemos tratarla. ¿Y cómo la tratamos? Hoy en día se hace de manera, en una cirugía mínimamente invasiva, como la artroscopia, ¿no? En que vamos a introducir en la rodilla una videocámara, ¿no? Que va a magnificar la imagen en este monitor. Se inyecta líquido, cloruro de sodio o serofisiológico en la rodilla para extenderla y poder ver mejor, ¿no? Aquí vemos distendida la rodilla, ¿no? El artroscopio, poder mirar la imagen, se distiende la rodilla, ¿no? Se pone la videocámara y por otro agujerito vamos a introducir los instrumentos. Entonces tenemos este palpador, y el palpador que tiene un ganchito, vamos a introducirlo y vamos a traccionar, vamos a jalar. Si es que el menisco está roto, lo podemos levantar, mirar las dos caras, la cara femoral, la cara tibial, buscando alguna ruptura, ¿no? Y las rupturas, hemos dicho, la se de Balde, ¿no? Una ruptura longitudinal que se va ampliando cada vez más y se separa. Entonces puede ser una acebalde en la zona roja o en la zona blanca, y dependiendo de eso, podemos hacer el tratamiento. La idea es no sacar el menisco es muy importante. La congruencia, la estabilidad es un amortiguador. Entonces debemos retirar lo menos posible el menisco, ¿no? Y que quede regular siempre. Entonces debemos regularizar, se recorta aquí en estas líneas punteadas, ¿no? Con esta tijera de menisco, ¿no? Que es una pinza que tiene un borde cortante, pero se llama tijera, y se recorta regularizando el menisco en la parte blanca. No se sutura allí, ¿no? Entonces, en la parte blanca se va a regularizar los meniscos, se quita esa zona irregular. En la zona roja, sí debemos hacer las suturas. Entonces, aquí vemos el palpador, estamos jalando el menisco para reducirlo, para acomodarlo, y luego se hace la sutura y de la técnica de sutura, que no vienen al caso, y estas van a cicatrizar. Las lesiones ligamentarias de la rodilla, también pues de los adultos jóvenes, las prácticas deportivas producen estas lesiones, accidentes automovilísticos, y los ligamentos, pues, todos sabemos, en la rodilla tenemos un ligamento colateral interno, un ligamento colateral externo. El externo no va a la tibia, va a la cabeza del peroné. El interno sí, del cóndilo femoral de la tibia, del cóndilo femoral interno al platillo tibial interno. El externo del cóndilo femoral externo a la cabeza del peroné. Y vamos a examinar estos meniscos, estos ligamentos. Entonces, si hago un valgo forzado, fijo el muslo, llevo la pierna hacia afuera, ¿no?
buscando que aquí se aperture, que se abra la línea articular interna, como un bostezo, que se conoce, no bostezo, separa la mandíbula, es igual acá. Se separa el cóndilo del platillo tibial, entonces el bostezo interno. El bostezo interno debe hacerse o buscarse a 0 grados y a 30 grados. Cuando se hace a 30 grados y se apertura, está lesionado el ligamento colateral medial a 30 grados. Pero si lo hay en extensión, o sea, a 0 grados, y se apertura, hay bostezo interno positivo, entonces hay una lesión, además del ligamento cruzado medial, del ligamento colateral medial del cruzado anterior, que se llama pivote central. A la inversa, hacemos el test del varo forzado, o sea, fijo el muslo y llevo la pierna hacia adentro. Busco el bostezo externo. Igual, si a 30 grados de flexión se apertura, se hace el bostezo positivo, entonces hay ruptura del ligamento colateral lateral. Pero si es a 0 grados, además del ligamento colateral lateral, está roto el ligamento cruzado anterior. ¿No? Aquí vemos el bostezo externo. También podemos hacer el test del 4 de Moragas, ¿no? En que vemos aquí el 4, o sea, la extremidad examinada, forma este 4, y palpamos en la cara externa al ligamento lateral externo. ¿No? Si está interrumpido su integridad, entonces decimos pues que está roto, está lesionado. Eso es para los colaterales externos e internos, los bostezos mediales laterales. Para los ligamentos cruzados, que tenemos dos, el anterior y el posterior, el anterior y el posterior acá se insertan en la tibia, y en el fémur, el anterior va al cóndilo femoral externo, a EPI, el anterior va al externo y el posterior va al interno. Tenemos estos dos cruzados. ¿Cómo se lesiona el cruzado anterior? Con un movimiento de torsión y valgo. Torsión y valgo, y entonces se rompe el cruzado anterior. También puede ser cuando uno da un puntapié al vacío, ¿no? Entonces se va la tibia hacia adelante y se rompe el cruzado anterior. O sea, va a patear la pelota, pero no llega a patear, no llega a impactar la pelota y se va la tibia hacia adelante y se rompe el cruzado anterior. Pero lo más frecuente es torsión, embargo y flexión de la rodilla. Existe una triada, escribió Donoghue, que tiene esas tres lesiones. La ruptura del ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral medial y del menisco. Generalmente el menisco interno, a veces también el menisco externo, pero generalmente lo más frecuente es el menisco interno. Esta es la triada de Donoghue. La llaman desgraciada porque su tratamiento es bastante complejo y deja secuelas. La lesión del cruzado posterior es el mecanismo a la inversa, ¿no? En hiperextensión. Entonces, al hiperextenderse, se rompe el ligamento cruzado posterior. ¿Cómo lo examinamos? O el signo del cajón. El examinador tiene la rodilla en 90 grados del paciente, se sienta el muslo sobre el pie fijándolo y va a llevar la tibia hacia adelante. Si la tibia se desplaza hacia adelante, entonces es el cajón anterior positivo. Como cuando uno jala un cajón para abrir un cajón, se desliza hacia adelante, igualito la tibia se desliza hacia adelante. El test de Lashman nos fija el fémur con una mano y con la mano lleva la tibia hacia el cenit, hacia adelante. Entonces, si se desplaza la tibia hacia adelante, es positivo. Para el cruzado posterior, hacemos el maniobra de cajón posterior. Igual, el paciente en 90 grados su rodilla, del glúteo dorsal, examinador fija el pie con su muslo y va a llevar la fuerza hacia atrás. Si se desliza la tibia hacia posterior, entonces es positiva y tenemos el diagnóstico. También existe el test de la comba o de Godfrey, ¿no? Que se pide al paciente, estando en el glúteo dorsal, que eleve su extremidad y la ponga en 90 grados. Y vemos que cae la tibia por ruptura del ligamento cruzado posterior, ¿no? Entonces, ahí podemos comparar con la otra tibia. Esta ha ido hacia la parte posterior, demostrando la ruptura del ligamento. Y también el gol estándar es
La resonancia magnética nuclear, ¿no? Podemos ver la integridad del cruzado anterior y acá la ruptura. Para el cruzado posterior normal y acá está roto en su inserción. ¿Y qué hacemos con la ruptura de los ligamentos cruzados? No podemos suturarlos, no cicatrizan por el líquido articular. Entonces tengo que hacer un nuevo ligamento cuando se rompe. Se hace una reconstrucción, una plastilla ligamentaria, ¿no? Entonces por artroscopía se puede limpiar la zona donde estaba insertado el menisco, ¿no? Y se toma un injerto, en este caso ha sido hueso, tendón, hueso, es un injerto autólogo del mismo paciente, pero también se puede conseguir aloinjerto, o sea, de cadavérico. Entonces, este injerto va a suplir al ligamento roto. Con unos instrumentos, unos compás, se hacen unos túneles en la tibia y en el fémur para por allí pasar el injerto que hemos tomado del paciente o del cadáver y va a reemplazar, ¿no? Lo colocamos, lo fijamos con unos tornillos que pueden ser biodegradables, como en este caso, se deshacen con el tiempo, o metálicos, o con botones. Aquí este es un botón, su sistema de fijación de los nuevos ligamentos que se han colocado a través de esos túneles, ¿no? Ahí podemos ver la fijación con el tornillo en la tibia, ¿no? El botón en el fémur. Y entonces así le damos estabilidad a la rodilla. ¿Por qué lo reparamos? ¿Qué ponemos un nuevo ligamento cruzado? Para evitar el deslizamiento, ¿no? De la tibia sobre el fémur y así evitamos que tenga artrosis. Entonces la idea es darle estabilidad a la rodilla y que no tenga artrosis. Si no lo reparamos, va a tener artrosis a mediano plazo. Bien, pasamos a la parte final, que es la luxofracturas del tobillo. En el tobillo tenemos una clasificación que es muy sencilla, que es la clasificación de Weber, de Dennis Weber, ¿no? Todo el mundo la conoce como clasificación de Weber, en que tenemos que fijarnos en el peroné, en qué parte está fracturado. Si el peroné está fracturado en la parte distal a la sindesmosis, es Weber A. Si la fractura está a nivel de la sindesmosis, la fractura es B. Y si la fractura está por encima de la sindesmosis, la fractura en el peroné está por encima de la sindesmosis, es Weber C. Entonces, es muy sencillo de acordarse, pero muy criticada porque dice, no es tan efectiva como si lo es la clasificación de Lauge Hansen, en que privilegian el mecanismo de lesión. Entonces dice, si hay una supinación aducción, ¿no? Va a haber ruptura del ligamento peroneo o fractura del peroné, ¿no? Pero además puede haber fractura del malleolo tibial o ruptura del ligamento deltoideo. Cuando el mecanismo es supinación, rotación externa, y vendría a ser la Weber B, además de la fractura del peroné a nivel de la sindesmosis, puede tener fractura del malleolo tibial o ruptura del ligamento deltoideo o fractura del tercer malleolo del platillo tibial posterior, ¿no? Entonces, y finalmente, cuando hay pronación y abducción, que tendría que ser la Weber C, está la fractura del peroné por encima de la sindesmosis, pero tiene fractura del malleolo tibial, fractura, podría tener o no fractura del malleolo, del tercer malleolo, ruptura de la sindesmosis y de la membrana interósea. Aquí la sindesmosis, aquí la membrana interósea. Entonces, esta clasificación podría ser mejor. El problema es quién sabe cómo se cayó. Si en pronación, en supinación, en rotación externa, en abducción, abducción. Se cayó la escalera y es todo lo que sabe. Entonces, también es un problema esta clasificación. La O tiene su propia clasificación, también infrasindesmal, que vendría a ser pues la Weber A, la transindesmal, que vendría a ser la Weber B, la suprasindesmal, que vendría a ser Weber C, y aquí recordar
que mencionó hace muchísimos años, describió esta fractura en que había fractura o ruptura en el lado medial, o sea, fractura del malleolo tibial o del ligamento deltoideo, más ruptura sin desmosis y ruptura de la membrana interósea, con fractura del peroné proximal, de la fractura del moxilio. Y Dupuytren describió esta fractura bimalleolar, malleolo peroneo, malleolo tibial, y ruptura de sindesmosis. Entonces está muy relacionado a las lesiones ligamentarias con las fracturas óseas. Y entonces, ¿por qué es que usamos tanto la lesión de Weber, que fue muy criticada por lo sencilla que es? Y casualmente, como es sencilla, y aquí quiero que sí me escuchen claro, que cuando la fractura está por debajo de la sindesmosis, nunca, jamás se rompe la sindesmosis. Puede estar acompañado de fractura del malleolo tibial, de ruptura del malleolo tibial, ¿no? Del malleolo deltoideo, de fractura del tercer malleolo, pero nunca de la ruptura de sindesmosis. Cuando la fractura Weber C, o sea, está por encima de sindesmosis, siempre está roto la sindesmosis, siempre. Y la membrana interósea hasta la zona de la fractura. Siempre está roto esto. Podría haber o no la ruptura del ligamento deltoideo, la fractura del malleolo tibial, la fractura del tercer malleolo. Pero siempre va a haber ruptura de la sindesmosis y la membrana interósea hasta la zona de fractura. ¿Y para qué me sirve esto? De que estas fracturas van a estar estables aquí en la sindesmosis. Entonces no necesito fijar nada. En cambio, en la C, como están rotas en sindesmosis, tengo que fijarla siempre. Entonces, si tengo una fractura por encima de la sindesmosis, en el peroné, fractura del peroné por encima de la sindesmosis, tengo que estabilizar esta articulación. Porque están rotos sí o sí la membrana interósea y la sindesmosis. Cuando tengo B, no lo sabemos. Pueden estar rotas o no pueden estar rotas, ¿no? Entonces B, habría que buscar un dato más, porque no sé, podría estar indemne como podría estar roto. Entonces, en la hora de la operación, ahí voy a traccionar el peroné hacia afuera, y si se separa, está roto, vamos a fijarlo. Y si no se separa, está indemne. En el A siempre va a estar indemne. En el C siempre va a estar roto. Entonces ya sé qué es lo que debo hacer. Veamos los casos. Aquí tengo una fractura del malleolo peroneo. Está a nivel de la sindesmosis. ¿Qué significa? Que puede estar o no puede estar roto la sindesmosis. Debo pensar siempre que tengo ligamentos en el lado medial, elementos deltoideo, ¿no? Como ligamento interno, y la sindesmosis y la membrana interósea. Estos ligamentos tengo que pensarlo. ¿Se habrán roto o no? Si hubiera sido A, no se rompe la membrana interósea, no tengo nada que pensar en fijarlo. Si hubiera sido C, siempre tengo que fijarla. Como es B, entonces tengo que buscarla en la cirugía. Cuando voy a fijar esta fractura, entonces ahí tengo que traccionar el peroné hacia afuera, y si se separa, está roto, hay que fijarlo. Otro dato, si yo tengo una separación, ¿no?, entre el malleolo tibial y el astrágalo, debo sospechar que ahí hay una ruptura. ¿Por qué se ha separado? Se ha ido hacia afuera. Entonces debería también estar fracturado aquí el malleolo peroneo, para que se vaya, pero no, para que se vaya hacia afuera, pero no está fracturado. Pero está separado, o sea, quiere decir que sí tiene que estar roto en alguna parte. Eso fue lo que pensó Monseviot. Y por eso tiene que ir buscando la parte más proximal, y ahí encontramos la fractura. Ahora sí me explico por qué se ha desplazado hacia afuera. O sea, no solo se ha roto el malleolo deltoideo, sino también el peroné. Entonces tenemos que razonar lo que vemos. Si se ha aperturado en este punto, tiene que haberse aperturado en el otro lado. El lado medial, me falta el lado lateral. Aquí no lo veo. Tengo que verlo más arriba, ¿no? Pero le he pedido radiografía de tobillo. Pero primero tienes que haberlo examinado. Entonces examínale, pálpale, haz dígito presiones de la punta del peroné, y lo seguimos hasta la rodilla. Y ahí vamos a encontrar el dolor. Y vamos a pedir la radiografía entonces correspondiente.
porque generalmente pedimos solo el tobillo. Hay que buscarla. Bien, entonces, la fractura del tobillo siempre tienen una torsión del tobillo, ¿no? Entonces tengo un episodio traumático en el tobillo que incluye la torsión y que inmediatamente aumenta el volumen. Hay dolor y limitación funcional. En examen físico debemos examinar toda la circunferencia del tobillo, tocar la punta de los malleolos, peroneo y tibial, y luego distal a ellos, o sea, no solo el hueso, sino distal al malleolo. Entonces, distal al malleolo interno, porque ahí está el ligamento deltoideo. Distal al ligamento, a la cabeza, al malleolo peroneo, están los ligamentos peroneo astragalino anterior, peroneo eh, calcáneo, peroneo astragalino posterior. El que más se daña es el ligamento peroneo astragalino. Entonces, pero y está ahí en el seno del tarso, uno tiene que tocarlo, de buscar el dolor. En toda la circunferencia, atrás atrás, en la parte posterior, tenemos el malleolo posterior de la tibia. Entonces tengo que hacer la digitopresión buscando el dolor. Y no toda la circunferencia del tobillo, no solo toda la circunferencia del tobillo, sino también toda la longitud de la pierna, buscando el peroné en toda su extensión, hasta la cabeza del peroné. La equimosis y el dolor de la palpación de la cara medial son indicadores de la lesión oculta del ligamento deltoideo. Claro, el ligamento no lo vemos en la radiografía, tengo que ir a buscarlo. Dolor a la presión en la articulación tibio-peronea distal sugiere lesión a la sindesmosis. Tengo que hacer la digitopresión aquí, en la articulación tibio-peronea distal, aquí donde está la sindesmosis. Si hay dolor, hay que pensar también en la posibilidad de la ruptura. El tratamiento, uno busca disminuir la inflamación y aliviar el dolor, ¿cómo? Inmovilizándolo, ¿no? Elevando la extremidad, reposo. Cuando tenemos fracturas unimariolares no desplazadas, ¿no? Que es la mayoría, 85% de fracturas malleolo peroneo no llevan a lesión medial significativa. Las fracturas aisladas del malleolo tibial no desplazadas van a tratamiento conservador. O sea, una bota de yeso o ortesis, ¿no? 8 semanas. Controles clínicos y radiológicos. Para ver que no sea desplazado, porque no desplazada. Al principio férula porque está hinchado, después pasamos su yeso completo. Reposo total, no puede apoyar. El tratamiento quirúrgico, ¿a quiénes? A las fracturas malleolares desplazadas, o aquellas desplazadas que no he podido reducirlas, que tengan una brecha de 2 milímetros o más, ¿no? Esas son las fracturas que van a tratamiento quirúrgico, las malleolares desplazadas. Las aisladas, o sea, las únicas, las unimalleolares, que no he podido reducir, ¿no? Me han quedado de 2 milímetros de brecha o más. Las fracturas bimalleolares, todas, aunque no estén desplazadas, hay que fijarlas, porque son inestables, se van a desplazar, ¿no? Las fracturas trimalleolares y las luxofracturas son el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico hay que hacerlo muy rápido, ¿no? Es casi imposible hacerlo en las primeras 6 horas, porque después se hincha, se dematiza demasiado. Yo tengo que esperar algunos días, 7 días, para poder hacer la intervención, porque como está muy dematizado y la cirugía va a dematizar aún más, después para cerrar es un problema. Entonces, tranquilos, hay que esperar que disminuya el edema para poder intervenirlos. Entonces, si tengo una fractura de malleolo peroneo desplazada, que no puedo reducirla, tengo que hacer la reducción cruenta y su osteosíntesis, generalmente con placas y tornillos. En el malleolo tibial, también fracturas desplazadas, podemos hacer la reducción abierta, o sea, hacemos incisión, miramos la fractura, la acomodamos a ojos vistas, ¿no? Y la fijamos, ¿no? Con estos tornillos canulados que habíamos explicado, ¿no? Tienen un hueco en el alma del tornillo, entonces yo pongo los alambrecitos y a través de estos alambrecitos pongo el tornillo. Esto mismo lo puedo hacer a cielo cerrado, o sea, sin abrir. Aquí lo he abierto, a cielo abierto, y si lo puedo reducir y se desplaza, entonces lo reduzco y lo fijo en estos alambrecitos, lo pongo los tornillos y ya no se desplazan. Entonces puedo hacer la reducción a cielo abierto o a cielo cerrado, ¿no?
siempre se debe poner 2 tornillos para que no rote. Con un solo tornillo puede rotar sobre el eje de ese tornillo. Si el fragmento es muy chiquito y no caben 2 tornillos, ponemos un tornillo y un alambrecito al costado y así no rota. Cuando son bimalleolares, aunque no estén desplazadas, hay que fijarlas, porque son inestables, se va a desplazar. Entonces, las fracturas bimalleolares tengo que fijarlas. El peroné con plaquetornillos y el malleolo tibial solo con tornillos, ¿no? Pero en estas bimalleolares hay que ver dónde está la fractura. Si está el peroné por encima de la sindermosis, se ha roto la sindermosis. Si está a nivel de la sindermosis y está estable, o sea, yo lo jalo el peroné y no se mueve, entonces está intacta. Como en este caso, no necesito fijar el peroné. Pero, si fijé el peroné, lo llevo hacia afuera y se desplaza, quiere decir que la sindermosis está rota, por lo tanto, tengo que ponerle un tornillo que una la tibia, el peroné a la tibia, y así cicatrice la sindermosis. Cuando cicatriza la sindermosis 6, 8 semanas después, se puede retirar el tornillo, aunque hoy en día ya se dice que no es indispensable retirar el tornillo. Y se puede uno quedar el tornillo por siempre. Se retiraba porque, y en su libro dice que retirarlo, se retira porque se rompe, porque como esto es elástico, entonces el tornillo se puede romper. Pero se ha demostrado que con el tornillo roto no pasa absolutamente nada, no le duele, no le imita. Entonces, ¿para qué vamos a sacarlo? Si acaso se rompe, no hay problema, ¿no? Las fracturas trimalleolares, sea malleolo interno, malleolo externo y malleolo posterior, también pues requieren de reducciones y fijaciones. Siempre el medial y el lateral y el posterior depende del tamaño. Si es pequeño, si es menos del 25%, no se fija. Aunque ahora dicen que a pesar que sea más del 25%, pero si no se desplaza, habiendo fijado el malleolo peroneo y tibial, no requiere fijación el malleolo posterior. Entonces, después de haber fijado el malleolo tibial y posterior, se mueve el tobillo y si se desplaza, hay que fijarlo también con un tornillo. Si este fragmento es más grande, ¿no? Que se llama el plafón tibial acá, el plafón tibial, habría que fijarla con una placa de tornillos. Entonces, como toda fractura articular, tenemos que reducirlas y fijarlas, dependiendo de la lesión que tengamos. Pasamos a las luxofracturas, ¿no? Su nombre dice, además de fracturado, está luxado. Y aquí, ¿qué es lo importante? Ver hacia dónde se luxó. Y aquí, y sabemos siempre que el que se desplaza es el distal. Entonces vemos que el pie se ha ido hacia atrás, hacia posterior, y una luxación posterior, ¿no? ¿Y a qué me interesa saber eso? Porque es una emergencia y tengo que resolverla. La osteosíntesis la van a hacer en el hospital, pero en el SERUM tú no puedes dejar de atender esto. Tienes que reducir la luxación, que es emergencia. La fractura es urgencia, lo hacen después. La luxación tienes que resolverlo, tienes que enviármelo así. Reducir la luxación. Y el hospital se encargará de reducir y fijar las fracturas. Pero la luxación es un tema que ustedes tienen que resolver. ¿Y cómo lo resuelven? Llevando a la contra del desplazamiento. Si se ha ido hacia atrás, tengo que llevarlo hacia adelante. No, fijo la tibia con una mano y con la otra mano lleva el pie de atrás hacia adelante. Se dice como sacar la bota. Yo sacar una bota, ¿no? Una bota del pie, jalo de atrás hacia adelante. Aquí es donde se ha ido la parte distal. Este es en el AP. Se ha ido hacia afuera. Este es el peroné, se ha ido hacia afuera. Entonces tengo que llevarlo de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante. Son 2 movimientos que tengo que hacer para poder reducirlo. Y ahí le pongo su férula y lo envían al hospital de mayor resolución. Estamos acá. Ahí lo reducen, su férula, ¿no? Han reducido la luxación. Los malleolos, ya eso va a ser después. Haremos la reducción corriente y su osteosíntesis. Ya, ese es el tratamiento de la emergencia.
En este otro caso, tengo una luxación y vemos que se ha ido el pie hacia anterior, ¿no? El de la parte anterior. Lo inverso del paciente que vimos aquí. Este se ha ido el pie hacia atrás. Acá tengo el pie hacia adelante. Tengo que llevarlo de adelante hacia atrás, ¿no? ¿Y cómo estará en el AP? El AP está hacia afuera, ¿no? Que está el peroné, está hacia afuera. Entonces tengo que hacer tracción, contratracción y llevarlo de afuera hacia adentro. Y así poder reducirlo, su férula, y en el hospital ya le haremos, pues, si se siente del peroné, como el peroné está roto por encima de la sindesmosis, tenemos que ponerle un tornillo que fije el peroné en la tibia para que repare la sindesmosis y toda la membrana interósea que aquí está rota. Bueno, pasamos a la sección preguntas. En el chat no tengo preguntas, entonces, a viva voz. Alessandra Guamán. Alessandra Guamán. Alessandra Velarde. Dos que se han quedado dormidas. María Álvarez. Tres. Doctor, Hola, buenas noches. ¿Tú eres Velarde. Alessandra Velarde Guamán o María Álvarez? Velarde, doctor. Hola, Alessandra Velarde. ¿Qué tal, doctor? Dime, ¿qué pregunta me tienes? Ah, sí, no había entendido muy bien sobre las rupturas meniscales. Eh, no sé si podría volverlo a explicar. La ruptura meniscal es ¿en qué? ¿En su clínica? ¿En la Más o menos resonancia? en cómo En, diagnosticarla, ¿no? O sea, en- qué maniobras tengo que hacer? Eso no lo en había la, entendido mucho. ya, en la clínica entonces. Sí, doctor, por favor. Habíamos dicho que primero debemos buscar dolor en la interlínea articular. ¿Cuál es la interlínea articular? Lo que está entre la rodilla y la tibia. Entonces, si tú lo pones al paciente sentado con la rodilla en flexión 90 grados, tú vas a palpar un espacio entre el cóndilo femoral y la tibia. Si tú ahorita estás sentada, trate de tocarte en el lado interno. Tócate tu cóndilo femoral y el platillo tibial. Ahí hay un triángulo. El tendón rotuliano, ¿no? Y al lado va a estar el platillo tibial y el cóndilo femoral. Ahí en esa meseta tibial, el pulgar del examinador va a presionar la meseta tibial. Presiona la meseta tibial y si produce dolor es positivo. Hay dolor en la interlínea articular interna o externa de acuerdo a lo que has palpado. Sería el primer signo. Entonces buscamos dolor con la digitopresión del pulgar en la línea que existe entre el cóndilo femoral y el platillo tibial, al lado del eh, tendón rotuliano. ¿Ok? Entonces primero buscas internos y externos. Luego hace la segunda maniobra, el Stein. Entonces, estando sentado, rotas externamente, ¿no? Como aquí, externamente el pie, y estás explorando el menisco interno. Si tú rotas el pie hacia afuera
y le duele, quiere decir que el menisco interno es el dañado. Y esa es a la inversa. Rotación interna y le duele, quiere decir que el menisco externo es el dañado. ¿Me expliqué hasta allí? Sí, sí, doctor. Ya. Algunos, que le llaman Steinman 2, además de rotar, le pueden presionar el menisco examinado. Pero no es tan importante eso. Lo importante es, ya está negativo a la dígito-presión en las dos interlíneas, interna y externa. Está negativo a la rotación externa. Ese es el cuerpo del menisco. Pero el menisco tiene dos cuernos, uno anterior y uno posterior. Entonces vamos a buscarlo, los cuernos. Si yo flexiono, hago una hiperflexión, hago que toque el talón al muslo, ¿no? Que choque ahí, y despacio, lógicamente, porque está roto, lo hace hacer gritar, ¿no? Entonces, produce dolor, es positivo, entonces digo, el cuerno posterior está dañado. Y en la inversa, cuando hago hipertensión, entonces estiro la tibia hasta que golpee con el fémur, hago hipertensión, en la prueba de Rocher de hipertensión. Entonces, si es positivo, si hay dolor, entonces pienso el cuerno anterior es el dañado. ¿Ok? Sí, Antes hasta allí estábamos. Cuando queríamos saber más, teníamos que inyectarnos sustancia de contraste y mirar la radiografía. Como es invasivo y se pueden infectar, entonces hoy en día nadie hace eso y le pedimos una resonancia. Y buscamos la línea, ¿no?, radiopaca dentro del menisco, pero que contacte con la caría articular. Y si contacta, está roto. Y si está roto, hay que operarlo sí o sí, porque eso no va a cicatrizar nunca. ¿Me expliqué? sí, doctor. Gracias. Bien, Alessandra. Tu tocaya, había una Alessandra más, a ver, ¿dónde está? Alessandra Guamán me falta, para no reportarla como dormida, o dejó la cámara, ¿cómo se llama esto? El audio encendido. Alessandra Guamán a la 1, Alessandra Guamán a la 2. Sí, doctor. Hola, Alessandra Guamán. ¿Tu pregunta? Alessandra Guamán. Acá tengo una pregunta de Fiorella López. Dice, ¿podría volver a explicar la lesión del auge? ¿Me escuchas? ¿Dónde está acá? Bien, estamos aquí. Fiorella, ¿me escuchas? Sí, doctor, sí se la escucha. Ya. Mira, Lauge y Hansen hicieron una clasificación de las fracturas del tobillo basados en el mecanismo. Entonces dicen, si hay una supinación y aducción, se va a producir una fractura del malleolo peroneo distal a la sindesmosis, ¿no? Acá. O una ruptura de los ligamentos peroneos, que son tres: peroneo salino anterior, peroneo calcáneo y peroneo salino posterior. Los tres tendrían que estar rotos. O una fractura del malleolo peroneo distal a la sindesmosis con fractura del malleolo tibial
o también podría ser con ruptura del ligamento deltoideo. Estas tres van a encajar en el Weber A. Ellos dicen el mecanismo es lo importante. ¿Cómo fue que se dobló? En supinación, o sea, la planta del pie hacia el techo, ¿no? Y aducción hacia adentro, que es lo más común, ¿no? Tú doblas tu pie hacia adentro y la planta del pie hacia el techo, ¿no? Entonces, eso es lo común que puede ocurrir. Dicen, si tú tienes, además de supinación, de una rotación externa, vas a tener una fractura del malleolo peroneo a nivel de la sindesmosis, pero se puede acompañar de ruptura del ligamento deltoideo y fractura del malleolo posterior o de la tibia distal, ¿no? Este triángulo. Puede haber fractura del malleolo, ya no ruptura del ligamento deltoideo, sino fracturas del lado medial roto, sea hueso o sea ligamento, más el lado posterior, más el peroné a nivel de la sindesmosis. Eso cuando hay supinación y rotación. Y esto encaja justo en Weber B. La otra posibilidad, otro mecanismo es que ya no va en supinación, sino a la inversa. Pon tu planta del pie hacia afuera, en pronación, ¿no? Pronación y abducción, y aquí sí tengo la de Mauseville, fractura del malleolo tibial o ligamento deltoideo, son cualquiera de los dos es lo mismo para la mecánica, ¿no? O sea, se empieza a romper de la parte medial y va avanzando, se fractura el malleolo posterior, se rompe la sindesmosis y se rompe la membrana interósea hasta el peroné. ¿Y esto qué cosa es? Exactamente la Weber C, o sea, fractura por encima de la sindesmosis. Entonces, esta clasificación de Lau Hansen pregunta, ¿cómo fue tu mecanismo? ¿Cómo fue que te doblaste? ¿En supinación, en pronación? Además de la supinación, ¿hubo aducción o hubo rotación externa? Y entonces ahí viene el problema, que nadie se acuerda cómo se dobló. Bueno, podría haber, lo más frecuente es que uno se dobla con la planta del pie hacia adentro, o sea, en supinación, ¿no? Por eso son más frecuentes las lesiones allí en el peroné distal, ¿no? Pero en las otras un poco que el paciente no puede recordar cómo fue su mecanismo. Entonces, finalmente, lo que uno mira es la radiografía. Y de acuerdo a las lesiones óseas, podemos inferir o buscar las lesiones ligamentarias. Entonces yo decía, cuando tengo una radiografía, tengo una fractura, no debo quedarme con eso, porque tengo ligamentos y hay que buscar qué ligamentos más podrían estar dañados. Entonces, en el lado medial está equimótico, está aumento de volumen, hay dolor a la digitopresión. Si todo eso es negativo, no hay lesión aquí, ¿no? Entonces hay que buscar las partes ligamentarias. ¿Dónde estás? Fiorella, ¿me expliqué? ¿O sí es igual? Sí, doctor, sí lo entendí. Gracias. Ok. Bueno, para terminar, antes de terminar, Alessandra Guamán ya se retiró, entonces es la única que voy a reportar como inasistente. Ok, gracias a todos por su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego.